primero que lo desmitifica es Monseñor Sanabria, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Porque él hace las genealogías de Cartago y toma toda la parte colonial y entonces saca a relucir todos los negros que había en Cartago. Que esa obra fue súper criticada y de hecho hubo gente que compraron. Esa edición fue muy corta, como 100 ejemplares y eran 6 tomos. Hubo gente que compró y quemó los ejemplares, ¿no? ¿Los compraron todos para...? No todos, pero sí, digamos, mayoría, sí, desaparecieron. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta eso. Entonces, de ahí resulta que ese fue el primero. Estamos hablando de 1957. En Costa Rica, que ya se sabía un poco lo que se dice. Sí, ya se sabía, pero igual se ha mantenido muy oculto, ¿verdad? O quién hace una genealogía para decir, yo vengo del negro esclavo tal. No, la gente empieza a hacer una genealogía para decir, vengo del español, que era hijo de algo, ¿verdad? En tal parte de España, y entonces yo tengo todas esas preeminencias, ¿verdad? Y existen, digamos, la asociación de afuero de hidalgos en España, que muchos costarricenses en la década de los 70s y 80s querían pertenecer a ella, ¿verdad? Entonces vos tenías que hacer tu genealogía, probar que venías de estas familias españolas, tu vínculo directo con España, entonces te daban ese titulito que decía que eras hidalgo afuera en España, pero además lo interesante es que hubo mucha falsificación para entrar ahí, porque hubo gente que no podía probarlo y entonces falsificaron documentos para decir, yo vengo de tal español, y mentiras, ¿verdad? Locura. Sí, es parte de la cuestión del deseo del ser humano a veces de ser lo que no es y de no aceptar su realidad. Digamos, entonces, ¿qué pasa si a nivel individual la gente no acepta su realidad? ¿Qué le pasa a un pueblo que no acepta su realidad, su historia, su pasado, tal cual es? ¿Verdad? Una historia de violencia en la que se apabullaba a la gente, ¿verdad? A la gente que no fuera o no respondiera a los criterios X. Entonces, tenés ese resultado. No podemos negarlo. Esa es parte de la historia. Tal cual. Y aquí estamos. Aquí, vivitos y coreanos. Tratando de reconstruir un poco eso. A ver si nos ayuda en algo, ¿verdad? Sí. No que aparte de lo que tiene Costa Rica es como esa falta de saber que se sufrió en algún momento, digamos, que puede sufrir, porque aquí es como todo, sí, somos todo muy bonito, todo muy pacífico, muy bonito, nosotros tuvimos la libertad muy pacíficamente, no hubo matanza ni nada, pero creo que parte de lo que es una nación, de lo que se siente pertenecer a un país es como compartir un dolor en común de lucha y todo eso que aquí no... Que hay una parte que es dolor, claro que sí. Exacto, pero que no sea, igual no sea expuesto, divulgado, no se expresa, digamos. Y que además es parte de la realidad humana normalmente, ¿verdad? La violencia. Entonces, claro, si rechazas esa historia, ese origen, y de ahí venimos todos, un origen violento. ¿Verdad? Y no se trata también de recuperarlo para decir, ahí sí que historia más triste, ¿no? Pero asumirlo como lo que fue, y no estar creando fantasías e historias de paz y de historias bucólicas. Que bueno, en parte, también eso es ya tema de otra discusión, de sí es cierto, Costa Rica es diferente de Centroamérica, claro que sí, y podríamos decir algunos de los elementos que nos diferencian, pero básicamente cuando vos viajas por todo Centroamérica es más lo que nos acerca que lo que nos distancia, ¿verdad? Y ahora más, con el mundo globalizado, ¿verdad? Pero en general las historias son muy similares, ¿verdad? Por eso no en vano había todo un proyecto de crear una república centroamericana, porque eran más los elementos que nos unían, pero ¿qué pasaba? Los políticos, que ya eso es otra cosa, ¿sí? Tenían sus propias agendas y sus propios intereses. Entonces, bueno, ahí sería discutible si Costa Rica hizo algo positivo por su país al distanciarse, ¿verdad? De todo este marasmo.